Muy buenas tardes, licenciado Edson. Es un gusto poder estar aquí con usted. Primero que nada, nos gustaría agradecerle porque aceptó nuestra invitación a realizar nuestra entrevista como grupo. Em, pues nos gustaría saber, antes que nada, qué es lo que a usted le gusta sobre estudiar, perdón, trabajar en la Universidad San Carlos de Guatemala y por qué razones que decidió ser docente. Muy bien. Bueno, ahí ya me aclaró un poquito más, porque estaba yo ahí hablando de estudiar. Sí, perdón. Eh, ¿qué es lo que más me gusta? Dice usted, ¿o qué me llamó la atención para ser docente en San Carlos? Exactamente. Bueno, pues en primera hay que hablar de, buenas tardes a todos a quienes vayan a estar viendo esto. Hay que hablar de la entrega que uno obtiene cuando está justamente donde están ustedes, en la parte del estudio, ¿no? Porque uno ve tanto la perspectiva que da la universidad a lo interno de los movimientos y de generar cambios en la sociedad y la comunidad local, digamos. Y luego también el alcance y el impacto que puede tener uno en la San Carlos con el prestigio que la San Carlos tiene. Y eso creo que es un primer momento para visualizar y entender que uno puede, pues, inclinarse a poder ser parte de, ¿no? Entonces, a mí eso fue lo primero que me llamó la atención desde que estaba estudiando. Claro que no siempre uno puede hacerlo de entrada cuando recién se gradúa, ¿no? Usualmente hay que ir a otros lugares y luego volver, seguirse formando y eso nunca para. Pero principalmente yo creo que eso, ese alcance y ese impacto que uno ve desde que está en el área estudiantil hasta dónde puede llegar y pues eso es lo que lo hace uno volver, ¿no? El devolverle también como el juramento que se hace cuando uno egresa de la universidad, que es siempre atender el llamado del alma mater, y yo creo que esa parte es el elemento principal del por qué he decidido yo involucrarme y estar como docente, ¿no? Que se me ha dado la oportunidad también. Ay, entendemos. Muy amable y gracias por su respuesta, licenciado. Y pues le comentamos, nuestra entrevista se trata de la investigación cualitativa. Pues nosotros teníamos que investigar a un licenciado o a alguien que estuviera relacionado con esta investigación, ¿verdad? Y pues mis compañeros estarán realizando las preguntas y estarán a cargo Pablo César Rodríguez y Lisandro Isaac Bolaños. Ok, sí, ya los vi ahí. Mucho gusto, Pablo y Lisandro. Buenas Mucho tardes, gusto. licenciado, mucho gusto. Bueno, yo creo que vamos a empezar con las preguntas. Creo que es un poquito obvia esta pregunta, pero ¿nos podría dar una pequeña definición de qué es la ruta cualitativa o en qué se enfoca esta investigación? Muy bien, pues básicamente tenemos que tener presente que van a haber muchas perspectivas, ¿no? De qué es o qué no es. Investigar por un lado y luego qué es el enfoque cualitativo. En primer lugar, tenemos que hablar que estas son formas en las cuales uno puede operar a la hora de aproximarse a abordar un problema que interesa y que hay que indagarlo, ¿no? Cuando se habla de cualidad, esto tiene mucho que ver con una perspectiva muy subjetiva y de profundidad. Entonces, investigar bajo un paradigma eh, social, científico y sobre todo filosófico, cualitativo, tiene mucho que ver con, pues, tal como ya lo dije, teorías previas que se han elaborado que tienen que ver con aceptar subjetividad, entender la profundidad y la complejidad de los fenómenos sociales y que eso va determinando qué procedimientos hace uno para indagar un problema. Entonces, investigar cualitativamente es abordar un problema de investigación desde una perspectiva de la comprensión, de la interpretación y sobre todo de la descripción profunda de fenómenos. Y que eso va a ir dando las pautas, los procedimientos, el rol del investigador, el rol de toda la situación investigativa como tal. Eso es lo que yo les podría decir que es investigar en el enfoque cualitativo. Buenas tardes, Rick. Pues yo le voy a hacer la segunda pregunta, que sería, ¿en qué retos profesionales puede servirme la ruta cualitativa y por qué? Muy bien. Bueno, a ver, veamos, esto es importante porque para nosotros como psicólogos muchas veces esta es una línea gris o un área que no muy abordamos. Si nos vamos a la psicología, llamémosle hegemónica a nivel mundial, las teorías que nos dan base a nosotros para hacer psicología clínica, psicología organizacional, etcétera, vamos a ver que hay muchas investigaciones de corte cuantitativo.
¿Por qué? Porque se necesita que hayan un gran número de casos que nos demuestren que son efectivas. Es a lo que se le llama evidencia científica, ¿no? Para poner un ejemplo, es como el caso de las vacunas, ¿no? No podían hacerse investigaciones puramente cualitativas porque lo que se necesita es poder generalizar a poblaciones grandes o a todo el mundo en realidad vacunas que fueran seguras y que fueran efectivas, ¿no? Entonces en la psicología pasa eso. Si nos vamos a la psicología hegemónica como tal a nivel mundial, pues vemos que hay mucho de lo cuantitativo. Pero ¿dónde entra lo cualitativo? Lo cualitativo tiene otra perspectiva dentro de nuestro quehacer profesional porque nos permite ir complementando y enriqueciendo, ¿sí?, nuestra área de conocimiento a partir de las experiencias de las personas. Entonces, muchas veces la psicología, la investigación cualitativa tiene un rol dentro de nuestro ejercicio en la parte comunitaria, sobre todo, ¿sí? Porque recordemos algo, nosotros no trabajamos, no estamos en un medio guatemalteco que haya solo una cultura o solo una etnia, un solo lenguaje. Y entonces, trabajar investigación con tal diversidad de culturas y de finalmente cambios generacionales que se van dando, es importante indagar cualitativamente. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa nos da esa perspectiva, nos permite tener procedimientos, tener pasos para indagar a profundidad de esas realidades y que no tenga que generalizarse ni de alguna manera volverse muy rígido como lo es muchas veces la investigación cuantitativa. Entonces, en nuestro quehacer profesional tiene mucho que ver con la psicología que se hace a nivel de comunidades, la psicología que se hace para generar cambio social también, porque recordemos que la psicología tiene una parte social muy fuerte también. Entonces, en el quehacer profesional nuestro y de ustedes a futuro, tiene mucho que ver ello en esas áreas. Pero claro, nunca está de más mencionar que tiene cabida en todo, en lo clínico, en lo educativo incluso. Les pongo otro ejemplo. Cuando estamos en psicología clínica, aplicamos procedimientos y herramientas e instrumentos muy cuantitativos, como puede ser un test. Pero al mismo tiempo, hacemos un recabado profundo de la historia personal de cada sujeto que llega con nosotros. Y eso tiene mucho que ver con aprender a hacer entrevistas, que es lo que ustedes están haciendo ahorita, saber qué preguntar y saber cómo preguntarlo. Entonces, ya cuando ustedes ejercen, se dan cuenta que investigación es transversal a todo. Y en la parte cualitativa tiene mucho que ver con el contacto y la interacción con las personas y cómo nosotros vamos conectando con ellas. Eso creo que es lo que puedo decir al respecto. Gracias, licenciado. Gracias. Me parece muy interesante lo que dice, ya que yo he hablado con algunos ingenieros y me han dicho, para mí la investigación cuantitativa es lo que en verdad nos da datos. Entonces, ¿podría explicarnos cuál es la diferencia entre cuantitativo y lo cualitativo? Sí, claro. Como lo decía, en primero hay que hablar que nacen distintos, ¿no? Históricamente nacen distintos. Primero nace el enfoque cuantitativo y sus bases epistemológicas y filosóficas antes. Eso quiere decir que hablamos de cientos de años, más o menos, de diferencia. Entonces eso marca, ¿no? Y el enfoque cuantitativo nace en el seno de las ciencias naturales. Eso nos da una perspectiva muy distinta. En cambio, el enfoque cualitativo nace eminentemente desde las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, las diferencias que tienen es, en primer lugar, eso, que nacen de lugares diferentes, sus postulados teóricos y sus antecedentes como tal son distintos. Y ya en la parte práctica, pues ya vemos principalmente la forma de pensamiento que abordan. Yo creo que ustedes han sabido algo de esto, ¿verdad? Dane Sampieri lo dice muy claramente. En lo cuantitativo hablamos de un pensamiento deductivo que va a partir de leyes y postulados generales para ir a algo particular. Y lo cualitativo parte de la realidad particular de una persona o de un grupo para luego ver si es posible hacer inferencias un tanto más generales, pero no es obligación. Entonces, principalmente eso. Y ese pequeño ese cambio de pensamiento nos da distintos procedimientos. Entonces, el enfoque cuantitativo entiende la realidad como objetiva, esa es la primera realidad, la que está fuera de nosotros y tenemos que conocerla, y ya luego está la interna, la que nosotros tenemos como experiencia propia, mientras que el enfoque cualitativo dice, no, la realidad es múltiple, y se va construyendo en la interacción entre nosotros y el entorno.
Ya luego eso nos da diferencias metodológicas también ya claras, por ejemplo, la figura de las hipótesis. Las hipótesis surgen con teóricos y filósofos como Karl Popper, como Comte, que decían, tenemos que tener la capacidad de formular explicaciones tentativas, comprobarlas, y si no, no hay ciencia. Eso decían en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo decimos, no, no es esa la única forma de conseguir conocimiento que valga la pena. Un ejemplo de esto, que ustedes pueden verlo, y que tal vez ya lo han tenido a la mano, lean a Jean Piaget. Hoy por hoy nadie cuestiona a nivel mundial los aportes de Piaget, y la base científica para sus postulados es investigación cualitativa, porque él observó a sus hijos. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias metodológicas, la figura de la hipótesis, la forma del proceso, que tiene que ser muy estructurado y muy secuencial en lo cuantitativo, en lo cualitativo es iterativo y es circular, y eso permite mayor apertura. Pero ojo, una de las cosas que no debemos olvidar cuando hablamos de diferencias es que no crean que el enfoque cualitativo, por ser más abierto, es mucho más fácil, porque de hecho conlleva un proceso interpretativo, significativo y propio del investigador que conlleva pues un esfuerzo grande, ¿no? Entonces también es de notarlo. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Se me van a faltar cosas porque definitivamente esto da muchísimo, pero estoy tratando de ser puntual con ustedes. Muchas gracias. Pues también una de las preguntas que más salía cuando estábamos interactuando con nuestros compañeros era de cuáles son los elementos del planteamiento del problema bajo la ruta cualitativa. Muy bien. Algunos autores, por ejemplo, Sampieri, casi los mantienen muy similares, ¿no? Hay otros autores como Buendía, o hay otros autores como Arias, que nos dicen, podemos mantener casi los mismos elementos, pero luego los vamos cambiando, ¿no? Entonces, voy a tratar de darles, esto no es que esté así dicho en un libro, sino la construcción que yo he hecho al respecto, ¿no? La diferencia está en primera, cómo entiende uno la situación problemática. Porque cuando uno plantea esto en el enfoque cuantitativo, que ese es el apartado de planteamiento del problema como tal, lo hace pensando muchas veces en una relación, pues, que es lo mismo correlación o causalidad entre variables que son definiciones concretas de un fenómeno, y vamos determinando cómo ocurre, cuál es su estructura y en cierta medida cuál es el problema que hay detrás de esto que yo estoy planteando. Pero en el enfoque cualitativo nos enfocamos más a una perspectiva más amplia para plantear el problema, para entender que sí hay algo que indagar, pero más que todo concentrándonos en todas esas características particulares que tiene, para que haya de alguna forma un mayor panorama, ¿sí? Sobre hacia dónde nos podemos ir. Recordemos que el enfoque cualitativo nos da la opción de que yo puedo iniciar en un lugar y de repente cuando termino la investigación no terminé totalmente en ese mismo lugar donde empecé, porque es necesario muchas veces que uno vaya redireccionando la investigación. Entonces, yo diría que los elementos del planteamiento como tal, autores como Sampieri dicen que dentro del planteamiento uno tiene que tener justificación, los objetivos, las preguntas de investigación, la viabilidad, las consecuencias que va a traer la investigación. Yo creo que son partes relacionadas al planteamiento del problema, pero no solamente eso. Tenemos en sí en concreto un apartado que se llama planteamiento del problema. Y en ese sentido, entonces, los elementos que tiene que tener para plantear un problema cualitativo es una visión crítica y profunda del fenómeno, que haya una unidad de análisis, no una variable, sino una unidad de análisis, es decir, un fenómeno de interés, que exista una interpretación y un acercamiento del investigador a ello, y que definitivamente haya un problema que indagar, ¿no? Ya, aunque sea de una perspectiva más profunda, más crítica, más amplia, pero aún así que haya un problema. Esa es parte innegable. Ya los demás elementos que mencioné, autores como Sampieri dicen que ahí están, ¿no? Que hay que agregarlos. Cómo se justifica el trabajo, cuáles son los objetivos, cuáles son las preguntas de investigación, cuáles son las consecuencias que va a traer este trabajo y si es viable o no es viable, ¿no? Eso es lo que podría decir sobre. Gracias.
Así como usted dice que no todo está escrito y que varios autores tienen diferentes puntos de vista, ¿existe un tamaño de muestra común en estos estudios o depende mucho del fenómeno que estemos investigando? Fíjense que, bueno, aquí hay algo bien interesante. Pongan la atención porque a veces, sí, el hecho de que haya mucha información nos trae problemas porque ya no sabemos nosotros qué hacer, ¿no? ¿Por quién nos vamos? ¿Qué hacemos? A ver, el determinar un tamaño o saber cuántas personas tenemos que trabajar depende de algo que se llama saturación de categorías. Es decir, el enfoque cualitativo le dice a usted aduéñese de su investigación, profundícela y hágase un experto en ella, en la experiencia que ha vivido la gente de cualquier cosa que se esté investigando. Cuando hablamos de saturar categorías, quiere decir que usted agotó toda la información que podía darle importancia y un entendimiento al problema que usted indagó. Digamos que algo que ahorita muchos han estado hablando, que los efectos del confinamiento en la salud mental, híjoles, hay pero infinidad de investigaciones que salieron ahorita de eso. Algunas cuantitativas, otras cualitativas. Y básicamente todas van a lo mismo. Y entonces, ¿qué han sentido las personas? ¿Cómo se han comportado? Y etcétera, ¿no? Pero no todos lo viven igual y no con todos yo voy a decir, bueno, a mí me interesa qué hacen en el día, pero ¿qué pasa si hay personas con las cuales lo más importante, los efectos más importantes del confinamiento son en la noche? Entonces, conseguir la suficiente información es a lo que se le llama saturar categorías. Que usted llegue al final de la investigación y diga, bueno, yo observé todo lo que pude, entrevisté todo lo que pude, ya tengo un mapa aquí claro de todo eso que ocurrió y ya no hay más. Ya no tengo vacíos, no hay nada que se me haya escapado, al menos desde mi óptica. Entonces, ¿cómo esto qué tiene que ver con el tamaño de la muestra? Tiene que ver porque si uno escoge muy poquitas personas, va a haber muy poca información. Si uno escoge muchas personas, la cantidad de información va a ser demasiada. Y recordemos que usualmente en el enfoque cualitativo se usan entrevistas, se hacen observaciones en profundidad y eso nos da mucha información. Entonces, tiene que ver con ello. ¿Cómo logro yo obtener la suficiente cantidad de información y de cuántas personas según el fenómeno que yo tengo? Si estoy hablando que quiero saber esos efectos del confinamiento en una pequeña comunidad, por ejemplo, en una colonia, tengo que entender hasta qué punto va a llegar mi investigación en el sentido de la vida cotidiana de esas personas. Y entonces, lo que podemos tener es ciertos indicios. Autores como Sampieri dicen, si es un estudio fenomenológico, que puedan ser entre 10 a 15 personas, 10 a 15 casos. Ya si son estudios que tengan que ver con algo etnográfico o de teoría fundamentada, que esos son algunos de los tipos de diseño que hay en la investigación cualitativa, pues entonces ya sube el número como entre 30, 35 personas. Si es algo narrativo o un estudio de caso, podemos disminuirlo y quedarnos en el estudio de caso, puede ser una persona o una institución, o quedarnos con una parte narrativa con unas 5 personas. Pero usualmente, mientras más reducimos la cantidad, eso quiere decir que más se va a enfocar en esas personas y que tenga una relevancia. Les voy a poner un ejemplo. A veces uno de estudiante dice, porque eso pasa, ¿no? Mire, pues entonces a mí me interesa indagar esto en mi familia, porque viera que ellos son bien aquí, tienen esto, entonces yo voy a entrevistar a mi familia. Pero tienen que tener una relevancia social y científica. O sea, qué bueno, a usted le va a importar mucho su familia, pero a menos que su familia tenga características relevantes para la ciencia, pues al único que le va a importar eso va a ser a usted. Entonces, muchas veces lo que se debe hacer es, bueno, supónganse que me voy a quedar con un estudio de caso, una persona, pero ese caso tiene que darme muchísima información para nutrir todo. Entonces, muchas veces hay personas que han hecho eso. Les pongo el ejemplo de Raúl Rojas Soriano. Él hizo una investigación sobre él mismo, viendo cómo podía incidir una dieta en particular, no recuerdo cuál era, una dieta en particular en todo su estilo de vida y los cambios que esto iba dando, y eso lo hizo una investigación cualitativa. En el caso de él traía cuenta, una, porque él es un renombrado doctor ya a nivel mundial, y otra,
porque la cantidad de información que él recabó de los efectos que tuvo esa dieta en él fueron enormes. Y entonces él consiguió saturar categorías y dijo, es suficiente con que yo sea el único que esté en ello. Entonces, esos son más o menos los números que se dan, pero todo depende de cuánta información yo necesito y con cuántas personas yo puedo contar para lograr eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que podría decir sobre ello. Gracias. Pues hablando un poco sobre los tamaños de la muestra, la siguiente pregunta sería, ¿en qué consiste la reformulación de la muestra? Muy bien. Como ya lo dije, el proceso cualitativo pues es muy cambiante, no es flexible, si es que es necesario hacerlo, porque tampoco es que siempre. Reformular la muestra quiere decir que usted va a iniciar con una idea y dice, bueno, yo quiero investigar sobre hábitos de estudio en los estudiantes, de 10 estudiantes, por ejemplo. Y entra, le dan el espacio a la institución, usted empieza a platicar con ellos, pero luego se da cuenta que los estudiantes mismos de sus relatos se dan cuenta que hay cosas más importantes que hay otros compañeros que están diciendo y que no eran parte de su muestra inicial. Entonces, la investigación cualitativa da ese espacio de decir, bueno, el investigador puede decir en algún punto, es necesario que yo cambie. O amplío mi muestra, o la reduzco, o incluso la cambio totalmente. Empecé con este grupo, no me funcionó, bueno, entonces me cambio con ellos y tal vez ya no van a ser 10, van a ser 15, pero mi investigación se robustece. Eso es reformular la muestra en el enfoque cualitativo. Gracias. ¿Qué factores intervienen para determinar o sugerir el número de casos que compondrá la muestra en los estudios cualitativos? El primero, el más importante, el que ya les decía, la saturación de categorías, ¿no? ¿Cuánta información me pueden dar las personas para que yo logre un entendimiento completo del problema, ¿no? Entonces, el primer elemento es esa saturación de categorías. El segundo, el acceso, porque yo puedo decir, no, hombre, yo quiero entrevistar a 15 personas que fueron víctimas del conflicto armado interno, pero si yo no tengo acceso a 15 y solo tengo a 5, entonces depende también del acceso, ¿sí? O de los informantes clave, que es otra figura importante en la investigación cualitativa. A veces hay personas que son informantes muy claves, como dice valga la redundancia. Y entonces, si son pocos, bueno, eso va a determinarlo, ¿no? Si esos informantes son pocos, pues va a depender de ellos el número que yo voy a determinar. Entonces, acceso sería el número 2. Acceso, la saturación de categorías y vamos a ver, y el otro más importante también, la naturaleza del fenómeno de estudio que estoy abordando. Porque, vamos a ver, si ustedes piensan en, otro de los temas que mucho les gusta a la mayoría cuando están empezando en investigación, les gusta hablar de motivación. Híjole, sí, un montón de investigaciones que hay sobre motivación. Pero entender la motivación puede no ser lo mismo para un grupo de estudiantes, un grupo de 100 estudiantes del primer semestre en la carrera de psicología, que un grupo de 40, 30 estudiantes ya en un 10º semestre. ¿Qué entendemos por motivación? Y sobre todo, ¿qué tan buenos informantes van a ser los de un primer semestre y los de un un primer año y un 5º año? Entonces, entender esa naturaleza de ese fenómeno, que la motivación, por ejemplo, no va a ser la misma en un año y en otro, también importa a la hora de decir cuántos casos, ¿no? Porque entonces tal vez uno puede decir, bueno, puedo contar con menos casos en el 5º año, porque son sujetos que me van a hablar más, que ya tienen cierto expertise y que me pueden aportar a lo que yo voy a preguntar, mientras que con el primer año necesito más estudiantes porque todavía les hace falta habilidades de comunicación, no se conocen mucho ellos, a diferencia de lo que un estudiante del 5º año, y entonces mejor voy a escoger más casos, me voy a ir con 15, 20 casos en el primer año, y si me voy con el último año, me voy a ir incluso con 5. Entonces depende de la naturaleza del fenómeno y las características de la población, que ese sería el cuarto elemento, las características de la población o del contexto donde yo voy a ir a investigar. Yo me quedaría principalmente con esos 4. La siguiente pregunta sería,
¿Cuáles son los instrumentos de recolección de datos cualitativos? Bueno, aquí sí me voy a quedar muy, muy bien como lo dicen tanto Rojas Soriano como Sampiri. El instrumento en sí es usted, ¿sí? Usted investigador. Porque recuerden lo que decía en una de las preguntas iniciales. La base filosófica epistemológica de este enfoque entiende que usted sí o sí va a incidir en la población de estudio. Es a lo que se le llama intersubjetividad. Cosa que el enfoque cuantitativo trata lo más de decir, no, yo no soy un actor activo aquí, yo solo estoy aquí, como dijeran por ahí, yo solo estoy pasando, no me pongan atención, yo no soy nada. Pero eso en el enfoque cualitativo se dice que no es posible, uno tiene un efecto en la población de estudio, ¿sí? Entonces, por eso se dice, y los autores dicen que en investigación cualitativa, el instrumento es usted, porque usted observa, usted coteja la información, usted la interpreta y le da su propio criterio también. Por eso es subjetivo, acepta subjetividad y es intersubjetiva la investigación cualitativa. Entonces el instrumento es usted. Ahora, hay herramientas que le van a servir a usted, que lo van a apoyar a usted para hacer ese recabado de información. Entonces, como herramienta, o sea, como un soporte a usted, pues ya tenemos otras, ¿no? Porque ahí sí ya tenemos la bitácora de campo, que es donde usted va anotando todas las impresiones que va observando. Pueden haber guías de observación para saber qué es lo que va a ir a observar un determinado texto. Pueden ser dispositivos para grabar, para videograbar también. Incluso las guías de entrevista, cuando se conducen entrevistas, por más abiertas que sean en el enfoque cualitativo, se deben de hacer guías para que usted sepa por lo menos hacia qué puntos centrales debe ir haciendo preguntas. Entonces, esas herramientas sí se utilizan en el enfoque cualitativo, pero ojo, son herramientas, el instrumento es usted. Eso sería. Muchas gracias, licenciado. No, pues la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el papel de investigador? Pero creo que usted ya lo contestó muy bien. Ya. O bueno, ¿nos podría dar un pequeño ejemplo de cómo influye el investigador? El investigador. Bueno, en primera les voy a decir algo. Y esto espero que yo siempre digo, perdone, yo siempre les digo a mis estudiantes, vean que esto no les tenga que servir solo para esto, ¿no? Que les sirva para la vida en general. Durante muchos años las ciencias duras o las ciencias naturales fueron muy, muy cerradas en el método científico y cosas como ellas. Y de hecho hoy todavía lo son. Pero conforme han ido pasando cosas y avances, han ido dándose cuenta que hay que aceptar que la naturaleza no es tan cerrada y estricta como siempre se ha creído, ¿no? Y por eso fue que surgieron las ciencias sociales, el enfoque cualitativo, porque entendemos que la humanidad y todos los procesos sociales pues son complejos y no tan estrictos y tan ¿cómo decirles? Tan llanos como se pretendía. Pero con el tiempo la física, ¿sí? Sobre todo la física, que es la que nos ayuda a entender cómo funciona el mundo físico que ocupamos, se han dado cuenta que en realidad mucho de lo que pasa en los fenómenos sociales pasa en la naturaleza. Y esto es parte de la mecánica cuántica. No voy a entrar a ello a detalle, pero sí me parece importante decírselos. La mecánica cuántica se encarga de estudiar los fenómenos a nivel microscópico, pero súper microscópico, subatómicamente. Con el tiempo nos hemos dado cuenta, y porque ellos se han dado cuenta, ¿no? Y nos han hecho el favor de acercarnos al conocimiento que la naturaleza es rara, la naturaleza es indeterminada. Usted ve la luz que me está pegando a mí ahorita o agua y usted dice, el agua no tiene nada que ver con un teléfono celular, ¿no? Porque el agua es como una onda y así se les llama y las cosas están hechas como de materia. La mecánica cuántica ha dicho, al fin de cuentas, no, eso no es así. Son lo mismo, solo que estamos viendo dos versiones distintas de algo que es lo mismo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque nos hemos dado cuenta que hay un efecto del observador a la hora que interactuamos con la naturaleza. La mecánica cuántica nos ha demostrado que, aunque ustedes no lo crean, el hecho que una persona esté observando la naturaleza o se ponga un instrumento de medición, la materia se comporta diferente. Eso está comprobado en el experimento de la doble rendija,
Y eso es algo que tiene que ver con lo que ustedes me están diciendo ahorita, el rol del investigador, porque no podemos negar esa interacción que nosotros vamos a tener. Entonces, por ejemplo, usted, digamos, esto que estamos haciendo ustedes aquí y ahorita, podríamos llamarle que digamos que es una entrevista grupal. No lo es del todo, porque en realidad solo me están entrevistando a mí ustedes y ustedes no están siendo parte colectiva del asunto. Pero digamos que aquí ya vemos 5 personas y este es una entrevista grupal. Y entonces, así como yo le pregunto ahorita, no me vaya a responder, solo le doy el ejemplo. Yo le podría decir a Lisandro, bueno, Lisandro, entonces, ¿no cree usted que usted podría aplicar un poquito de esto de la mecánica cuántica en su vida? Y de repente Lisandro me puede decir, pues fíjese que ahora que lo pienso, sí, tal vez, y me empieza a dar ejemplos. Y luego entonces yo le digo, mire, ¿y qué más podríamos decir de ello y hacia dónde nos puede llevar? Y entonces empezamos en un lugar, terminamos en otro y quien lo fue dando fui yo. Y eso no lo tenía predestinado y posiblemente vamos a llegar a otro punto de encuentro, otro punto final, y fue porque yo intercedí, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso se dice que usted es parte activa de. Lo mismo pasa con la observación. Incluso hay un diseño de investigación cualitativo que es el investigación-acción, que incluso dice, bueno, usted puede llegar a ser parte si es en una comunidad, usted llega a la comunidad, si ve que el problema es tan grande, incluso usted puede ser parte activa del cambio y ya solo lo va registrando. Y algunos dirán, pero usted es el investigador porque está incluso aportando con su esfuerzo o plata incluso, porque también se puede, porque el investigador en algunos determinados diseños puede hacerlo. Pero no se trata solo de que, como está abierto, entonces yo lo hago como se me dé la gana, no. También tenemos ciertos lineamientos y en este caso son los diseños de investigación. Ese es para que vean entonces a qué se refiere con el rol activo del investigador. Muchas gracias, Eli. Pues ahorita, ¿qué es la codificación cualitativa? Codificación. Quiero que se imaginen algo. Bueno, yo no sé si ustedes lo van a hacer. Y de repente me lo contestan, de repente Andrea me lo contesta. ¿Ustedes van a transcribir esta entrevista, Andrea? O sea, ¿después le van a pasar a texto todas las respuestas o solo se van a quedar así con esto? Pues bueno, realmente pensábamos como resumir toda la entrevista, ¿verdad? Sacar los datos pues más relevantes de la entrevista. Ajá. Ok. Ahora, me voy a quedar con lo que, gracias, Andrea. Me voy a quedar con lo que ella acaba de decir. Supónganse que sí, y van a volver a ver esto y van a decir, pero hubo un punto ahí en la respuesta ahí del rol del investigador donde dijo que en la entrevista de grupal podría haber esto y usted detecta que eso es importante, ¿no? Eso es a lo que se le llama codificar, ¿sí? Porque en investigación cualitativa no hay un marco, no hay categorías preestablecidas como en un cuestionario cerrado donde le dicen, ¿qué tanto le ha afectado la pandemia en sus horas de sueño? Y usted puede decir mucho, poco, o poner horas determinadas, yo qué sé. Eso no existe. Lo que hay son discursos, así como los que ustedes van a tener acá. Por eso les preguntaba si le iban a transcribir. Entonces usted se va a encontrar con un montón una charla, ¿no? Híjoles. Pero usted tiene que darle un sentido. Tiene que ir detectando esos puntos, como ya lo dijo Andrea, importantes. Y esos son los códigos o las categorías. Y entonces ustedes en alguna de mis respuestas van a decir, dijo esto, y una palabra, ese es un código. Y luego, supónganse que ustedes entrevistaran a otra persona, o otro de los grupos que va a entrevistar a otra persona, y las pueden comparar y decir, vamos a ver qué categorías te dijeron a ti, qué categorías me dieron a mí. Y eso, el primer nivel es codificación abierta, porque es cuando no había una forma y usted le va dando. Ya el segundo nivel es codificación axial, es cuando uno ya tiene todas las categorías iniciales y ya luego usted puede irlas agrupando. Y usted dice, bueno, esta se parece con esta creo que la puedo englobar en esto. Eso es codificación axial, ya es un segundo nivel de análisis e interpretación que usted hace. Eso es lo que podría decirle sobre. Entonces vamos con la siguiente, sería, ¿existe un diseño básico en la investigación cualitativa? Ahí sí me dejaron con duda. ¿En qué sentido básico?
Como, por ejemplo, la investigación-acción que usted decía. O sea, ya es Ah, bueno, algo pero no son de básicos. estadística. Son algunos. No, no es que sean básicos, sino son algunos, ¿no? Sí, sí. Tenemos que entender que cuando se dice diseño, hay muchas acepciones. Por ejemplo, a ustedes le dicen, un diseño de investigación. Básicamente, en cursos como metodología de la investigación, quiere decir hacer un plan de todo cómo va a construir usted una investigación, etcétera. Pero cuando hablamos en la parte metodológica, hablar de diseño es la forma en que usted va a proceder para ejecutar la investigación. Y eso va a conllevar las técnicas de recolección de datos, la temporalidad, el enfoque, todo eso, ¿no? Entonces, ya en concreto, si hablamos en esa parte metodológica, los diseños son esa forma de proceder, ¿no? Entonces, en investigación cualitativa, los más conocidos, pues está en primera el fenomenológico, que lo que se centra es en abordar un fenómeno como tal. Ya les decía el ejemplo tan clásico de ahorita, efectos de la salud mental del confinamiento. Se centra en ese fenómeno, cómo ocurre, cuáles son sus características, lo describe, lo interpreta, sin un orden establecido. Solamente todo lo que tenga que ver con ese fenómeno. Ese es el fenomenológico. El otro puede ser el narrativo. El narrativo es muy similar al fenomenológico, la única diferencia es que usted trata de relatar hechos de una forma cronológica, ¿sí? Se centra en el tiempo. Cómo inició, cómo fue cambiando, cómo llegó al centro, cómo finalizó, si es que finalizó o cómo va. Luego estarían, ya lo había dicho, en investigación-acción. Lo que hace es decir, como el nombre lo dice, investigar y generar cambios. Este se relaciona mucho con los proyectos. Muchas veces hay como dificultad para diferenciar uno del otro. Investigación-acción se hace para generar un cambio de una vez en la población de estudio. Por ejemplo, esto lo hacen ustedes en el EPS, les dan de una vez, van a las comunidades, hacen investigaciones y de una vez generan cambios, ¿no? Tratan de generar eso y evalúan qué tanto impacto ha producido la intervención que ustedes hacen. Y se me está escapando, teoría fundamental. Teoría fundamental. Básicamente es crear una pequeña teoría, no una teoría macro, como decir la psicoterapia racional emotiva de Ellis, por ejemplo, o hablar de el conductismo como tal, del condicionamiento operante de Skinner, que son ya teorías macro, que tienen ya todo un devenir y son muy completas, sino que una teoría pequeña, una cuasi teoría, si lo quieren ver así, en la cual usted explica un fenómeno y dice, en esta comunidad lo que ocurre es esto, y así se ha ido configurando y usted da toda una mini teoría. Eso es teoría fundamentada, ¿sí? Que puede ser emergente o sistemática, que ya tiene otras particularidades, y esos básicamente son como los principales. Hay otros, porque hay personas que dicen, no, hay otro más crítico, estructuralista y demás, pero yo me quedaría con eso. Muy bien. Pues quizá hayan muchas rutas, pero ¿cuál sería la ruta para que usted pudiera elegir en una investigación de campo? Bueno, fíjense que, bueno, primero tengamos claro, cuando hablamos de investigación de campo, quiere decir que usted va a recabar información directa, ¿no? Si usted no, porque algunos tienen dudas, incluso algunos estudiantes me lo han preguntado a mí, mire, pero ahora que estamos en virtualidad, si yo solo paso un cuestionario en línea, ¿eso no es investigación de campo? Sí, es investigación de campo, solo que lo está haciendo a través de un medio digital, ¿sí? Entonces, investigación de campo quiere decir que usted recabe información real, que usted sea quien la está recolectando, no que alguien se la pasó, que lo hizo hace años, o eso no. Tiene que haber una recolección suya, ¿sí? Fidedigna y en temporalidad presente de información. Si tenemos claro esto, ustedes dicen, bueno, ¿qué ruta puede elegir para hacer esta investigación? Nuevamente, ahí me remito a ¿qué objetivo tiene usted para su investigación? ¿Cuál es la naturaleza de este? Porque volvamos nuevamente al ejemplo que les daba yo de las vacunas. Pónganse ustedes en la cabeza de las farmacéuticas que las crearon y dicen, yo necesito que esto me lo aprueben y que se empiece a comercializar. Claramente, cualitativamente, no voy a poder. Pero ojo, ahí se combinan los dos enfoques.
Porque si ustedes indagan en las fases de la aprobación de un ensayo clínico para que aprueben una vacuna, verán que los primeros estadios son con poquitas personas. Es cuando prueban si son seguras o no son seguras. Básicamente, si no se muere la gente cuando se las inyectan la primera vez. Y entonces ahí lo hacen con poquitas personas, claramente para disminuir el riesgo de afectar personas. Entonces, luego ya pasan la primera y la segunda, si no me recuerdo, ya en la tercera y cuarta es donde empiezan a incrementar las muestras para ya luego poder decir, no, si es suficiente y ya está, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que estos investigadores no podían quedarse siempre y decir, bueno, no, es cualitativo porque necesitamos profundidad y hagámosle miles de exámenes a 10 personas para estar seguros que no les hizo mal y entonces ahora vendámoslas. No, porque la naturaleza de lo que ellos necesitaban y su objetivo no era ese. Entonces tenían que iniciar cualitativamente y luego irse a algo cuantitativo. Lo mismo pasa cuando usted decida cómo hacer una investigación de campo. ¿Qué quiere usted? ¿Qué le sirve? Porque recuerden que no es que uno sea más válido que el otro. Solamente es que en algunos momentos a usted le va a servir más uno y en otros le va a servir y se va a ajustar más el otro, ¿no? Entonces, eso sería lo que puedo decir sobre esto de la investigación de campo. ¿Cómo escoger o cuál es la mejor ruta? Muchas gracias, licenciado. Ok, vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son los formatos de observación en la ruta cualitativa? Bueno, creo que aquí sería un error de repente decir, bueno, son estos y estos y estos, porque ahí hay espacio para la construcción de uno, ¿no? Creo que sí van dándole, sí podemos tildar algunos que ya nos van dando, pero yo les diría que en primer lugar, esos formatos de observación tienen que ser bastante profundos, inquisitivos y de preferencia que sean elaborados por el investigador, ¿no? Porque depende de las características del entorno, de las cualidades que usted considere que tiene también, porque hay que hacer esa valoración. Yo como investigador no cuento con las suficientes habilidades para hacerlo, y la naturaleza del fenómeno que voy a indagar. Entonces, en sí, formatos yo creo que pueden haber unos un tanto más estructurados que otros, aunque siempre son abiertos, pero siempre dan cabida a la indagación profunda. Solo son, como bien lo dice el nombre, formatos, son guías, pero no se convierten en lo único que usted va a recabar. Entonces, ahí yo creería que es más una construcción del investigador. No tanto me gustaría irme a decirles, miren, estos son y se acaba ahí. Muchas gracias, licenciado. Mire, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la peculiaridad del enfoque cualitativo? Uy. Bueno, cuando hablamos de peculiaridad estamos enfocados a decir algo como que lo hace especial, ¿no? ¿Qué le da eso que no tienen otras cosas? Yo creería que sí, la palabra es riqueza, la riqueza del contenido que obtenemos. Uno de los casos más simples para esto es hablar de ejemplos de personas o personas muy conocidas a nivel mundial. Por ejemplo, muchas personas querían hacer en su momento investigaciones sobre Einstein, que su cerebro, cómo era y demás, ¿no? Pero esto esconde otra cosa. ¿Qué es lo que esconde? El hecho de que hay mucha riqueza en la información que obtenemos y muchas veces de esa riqueza se obtienen grandes avances. Nuevamente me remito a el caso de Piaget. Puede que inicie como una idea muy vaga al observar a sus hijos, por ejemplo, pero si luego el proceso que acompaña es de un entendimiento realmente profundo, que fue lo que hizo Piaget. Piaget hizo observaciones longitudinales, hizo observaciones durante mucho tiempo. Y entonces eso le permitía realmente poder concretar una teoría formal que con el tiempo fue encontrando pues mucha aceptación y mucho, ¿cómo llamarle? Mucho impacto a nivel mundial. Entonces la peculiaridad es esa, que hay mucha riqueza en esos aportes que hace, pero sí requiere algo muy metódico y muy entregado también del investigador para que realmente se llegue a eso. Eso es lo que podría decir yo sobre esa pregunta. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Pues le comento que ya serían todas las preguntas que tendríamos para usted, ¿verdad? Y pues simplemente agradecerle por su participación
ya que como compañeros también opinamos que qué mejor que esta información nos la diga más detallada alguien que está dentro de este tipo de investigación, ¿verdad? Y pues sí, los datos que nos ha dado, la verdad es que han sido muy importantes para nosotros y como usted mencionaba en uno de los momentos, dijo, espero que esto no sea solo para el momento, sino que lo tomen en cuenta para el resto de la carrera, ¿verdad? Y pues realmente sí nos va a servir bastante, ya que pues son datos que siempre sirven de una u otra manera, ¿verdad? Pues como grupo, les comentamos, nuestro grupo se llama Serendipia. Tenemos también un diploma de agradecimiento a usted. No sé si me permite mostrar. Claro, claro, claro que sí. Mm, mm, Pues no sé si se logra ver mi pantalla. Sí, Sí, Bueno, entonces haré lectura al dicho diploma que dice Universidad de San Carlos de Guatemala. El grupo Serendipia del segundo semestre de sección A le agradece la participación en nuestra entrevista sobre la investigación cualitativa. Va dirigido a Edson Vitelio Mezquita Kutz. La reunión se llevó a cabo el día 12 de agosto de 2021 a las 17 horas por medio de la aplicación Google Meet y va firmado de parte del licenciado Raúl. Ya después de la reunión, pues estaremos compartiéndose la vía correo claro. electrónico y agradecerle nuevamente por su participación y por darnos tiempo para poder eh, escuchar también palabras y sus enseñanzas más que todo, ¿verdad? Y pues no sé si alguno de los compañeros tuviera algunas palabras para el licenciado. Pues yo quería decir algo, agradecerle, pues más que una entrevista fue, siento yo, una clase magistral. Yo ahí estaba tomando apuntes y siento que sí nos va a ser de mucha ayuda, más en este semestre, porque por el tipo de investigación que tenemos que hacer. Y solo eso, agradecerle. Muchas gracias, licenciado. A ustedes, señores, yo espero que les sirva. Pues la verdad siempre estamos a la orden. Me alegro que tengan estos espacios. Ahonden, yo siempre los digo aquí, incluso no crean, ojo, y de verdad esto se los digo también en serio. No crean todo lo que les decimos los que estamos de este lado, ¿no? Eh, Corroboren, contrasten, verifiquen, porque no hay mejor forma de que ustedes se conviertan en verdaderos investigadores que no es teniendo una postura crítica pero no una crítica que destruye, ¿no? Claramente, sino una crítica que construye y que abona la formación de ustedes. Yo encantado de servirles y pues vaya que lo hicieron, por cierto, porque de hecho después como 5 grupos más me dijeron, pero les dije, miren, yo no sé si hay problema, ya, ya un grupo ya me había dicho, entonces tuve que decirles a un montón que no, pero agradecido con ustedes también por haberme tomado en cuenta y espero que les sirva. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Entonces, si desea, pues ya nos podemos retirar. Muy amable. Ok, Gracias. Que me tengan retiro feliz día. entonces. Feliz tarde, señores, gusto conocerlos. Gracias, feliz tarde, Feliz tarde, licenciado. licenciado. Que se pase bien. Creo que salió bien todo.